como los fuertes vientos que venidos del Atlántico, así llegaron los conquistadores, que transformaron el otrora nombre del río en las revueltas aguas del Chequigel, porque tiñeron con la sangre de nuestros bravos guerreros sus aguas. La dulce abuela Ixbucané corrió a la montaña y ahí prestó la fortaleza de un árbol en donde apoyar su debilidad de madre y abuela. Nunca lo supiste, gran abuela, pero aquí tus hijas mantienen la herencia viva de nuestra tierra. Coronemos el aplauso, por favor, coronemos el esfuerzo con el aplauso de todos, porque ha sido una presentación extraordinaria. Fuerte ese aplauso del público presente. De esa manera también usted se hace partícipe con su aplauso. Qué bueno tenerlos ahí y seguir disfrutando de ese bonito espectáculo que ellas nos dan en la pista de baile. Felicitaciones a cada una de ellas también por esa entrega que vienen a manifestar ahí en la pista de baile con esas coreografías, figuras preparadas para esta ocasión. Vamos a complacer. El son, claro que sí. Entonces aprovechamos para saludar a nuestro amigo Juanito Quiroga y por supuesto la familia Quiroga, para René también. Saludos. Nos viene solicitando entonces esto a ritmo de son para un momento muy especial donde ya dedican este espacio también por el aniversario número 9 de Xolabá. Tenemos a todas ellas y en un momento tan especial. Vamos a ceder el espacio ahí a nuestro amigo Rafa Gutiérrez para poder relatar este momento tan especial también. Algo que nos habían solicitado, dice. Con la bendición del Creador y Formador, en este gran día, Día del Sol, en el que se han congregado para poder presentar un agradecimiento por llegar a un aniversario más. En esta bendita tierra de campeones, hermosa su gente, gente muy laboriosa, que ha recibido también en el seno de su hogar, a través de los distintos medios de comunicación, un homenaje presentado para cada una de las distintas asociaciones, sociedades, personas individuales, cofradías y más, quienes a lo largo de estos maravillosos 9 años han confiado en los servicios de difusión de Xolabac Radio y Xolabac TV. El agradecimiento sincero a ustedes, respetables damas, quienes conforman la Asociación Femenil Santo Tomás y su convite 18 de diciembre. Un saludo efusivo para Estelita Galel. Que tiene la responsabilidad de poder encaminar conjuntamente con su hermana Alicia Calel a una mujer que a lo largo del tiempo ha defendido la identidad y la cultura milenaria maya, de la
cual debemos de sentirnos orgullosos de exaltar. Muchas gracias a las mujeres que hoy han dado vida y alegría a esta presentación. Procederemos con el agradecimiento, porque ser agradecidos es un principio de abundancia, y con ello esperamos que la abundancia llegue a su vida, a sus actividades laborales y hasta donde se encuentre el hijo de la patria amada. Siempre al compás de las notas que brotan con armonía y amor del vientre de la marimba morena, como morena su tierra, morena su marimba y morena su gente. Presentamos a la primera pareja. Un fuerte aplauso, porque ellas han llevado de la mano a nuestra anfitriona. Felicidades en el cumpleaños para Anastasia y Chel. Fuerte el aplauso para ella, que está en compañía de Estelita Calel y Alicia Calel, las hermanitas Calel. Ese aplauso que sea fuerte, en serio. Vamos a continuar con este cadencioso paso para poder presenciar también la incorporación de una integrante del staff de locutoras. Ha llevado a Senio Belli, Lupita Vizcar y Manuelita Vizcar, las hermanitas Vizcar. Brindémosles el aplauso fuerte a ellas, por favor. Daremos paso a la siguiente pareja, que han invitado a Omedia Magdalena Larios Lastor. Allá tenemos a Alison Chubil y Carolina Chan Macario. Brindémosles este aplauso fuerte, por favor. De igual forma, quiero invitar a una pareja más. Allá tenemos a Stephanie Tubabal, que está siendo acompañada también por una pareja más. Allá tenemos a Leslie Mejía y Jennifer Mejía, las hermanitas Mejía. Brindémosle el aplauso fuerte a ellas. Quiero pedirles también el aplauso fuerte para poder presenciar el paso de Rosa de León, que ha estado en compañía de Maffer Cortés y de Lucy Ramos. Ese aplauso fuerte, por favor. Vamos a invitar a la siguiente pareja, quienes han acompañado a Tomás y a Paul. Quiero agradecer entonces a Angélica Banzai y Brenda Canil. El aplauso fuerte, fuerte, en serio, porque acompañan al staff del 93.5. Porque uno vuelve a donde siempre ha sido feliz. Mario Osorio hoy ha sido acompañada por María Elena Saquic y Nelly Carolina Huarcas. Ese aplauso fuerte, por favor. Muchas gracias.
presentarles nuestro agradecimiento público a la octava pareja, Leslie Galel Ventura y Karina John Gonos. Fuerte el aplauso también para ellas. Muchas gracias por esas palmas. Recibimos a la siguiente pareja. Allá tenemos a Tomasita Piedad Paul y a Sonia John. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. De igual manera quiero invitar a la siguiente pareja, Rosa Tecún Conos y Marta Tecún Tecún. Una y mil gracias a ellas. Le damos paso a la siguiente pareja. Un agradecimiento sincero también a las hermanitas María Selena Huarcas Tecún y Nayeli Huarcas Tecún. Fuerte el aplauso, por favor. Vamos a invitar a una pareja más. Lucrecia Mejía Tol y Marleni Saquic. Presentamos a una pareja más con el agradecimiento sincero para doña Juana Chan y Angélica Canil. Muchas gracias por las palmas. El agradecimiento sincero de igual manera a las hermanitas Isabela Tiniguar y Silvia Tiniguar. Fuerte ese aplauso, por favor. Vamos a invitar a una pareja más. Un agradecimiento sincero para ellas. Rosita Castro de León y Michelle de León. Una y mil gracias por el respaldo para esta presentación. Damos paso a la siguiente pareja. Vamos a invitar a Joana Dol y Patricia Riquiac. El aplauso fuerte también para ellas. Muchas gracias. Daremos paso a la siguiente pareja y recibimos a Magdalena Saquic Marroquín y a María Morales. Fuerte ese aplauso como reconocimiento sincero por la labor perfectamente realizada. Invitaremos a una pareja más. Mayra Suar y Anita Pantó de Pérez. Fuerte el aplauso para una pareja más que nos ha acompañado. El agradecimiento sincero, de verdad, para la presidenta de la organización, Juana Patricia Macario Calel y Oralia Mejía de Salvador, a quienes las invitamos para que también sean parte de este momento sumamente especial. Brindémosle en conjunto nuestro aplauso a la Asociación Femenil Santo Tomás, 18 de diciembre de Chichicastenango, El Quiché, Guatemala. Ese aplauso y retumbe en Joyabac en esta fecha maravillosa en la que hemos tenido la oportunidad de poder presenciar como con alegría, amor, espero y mucha vida se ha presentado la Asociación Femenil Santo Tomás el 18 de diciembre de Chichicastenango para engalanar el 9º aniversario de Xolobac Radio.
El aplauso fuerte para el staff de Xolabac, para Senio Anastasia, para su hija Anastasia Michelle Citá de Mejía, para Oneida Magdalena Larios Lastor. También el aplauso para Stephanie, para Rosa de León, para Tomasía Paul y para Mario Osorio. Hoy seguramente, así como vibró el corazón de la abuelita Ixmucané tras ver resurgir a los gemelos vencedores, coronan el esfuerzo de cada una de ellas con el aplauso de este público maravilloso que nos ha acompañado desde el inicio de la transmisión y seguirá acompañándonos hasta que demos las palabras de agradecimiento. Una y mil gracias, equipo de Xolabac Radio, Xolabac TV. Como los fuertes vientos que venidos del Atlántico, así llegaron los conquistadores, que transformaron el otrora nombre del río en las revueltas aguas del Chequigel, porque tiñeron con la sangre de nuestros bravos guerreros sus aguas. La dulce abuela Ixmucané corrió a la montaña y ahí prestó la fortaleza de un árbol en donde apoyar su debilidad de madre y abuela. Nunca lo supiste, gran abuela, pero aquí tus hijas mantienen la herencia viva de nuestra tierra. Coronemos el aplauso, por favor, coronemos el esfuerzo con el aplauso de todos, porque ha sido una presentación extraordinaria. Se encamina el equipo de Xolabac, encabezados, por supuesto, por una comunicadora que en la historia de nuestra Guatemala hermosa dejarán una huella indeleble, puesto que su paso ha sido firme y han tenido la templanza para poder siempre presentarse como debe de presentarse la mujer autóctona de nuestra Guatemala hermosa. Daremos entonces ese espacio para que tengan la oportunidad, creo, de poder subir al escenario y de ser de esa forma, poder saludarlas especialmente. Nos solicitan una melodía más y con esta se despiden las apreciables damas. Ha sido un verdadero gusto tener la oportunidad de poder presentarlas una vez más. Le pedimos entonces al maestro una presentación más. Nos dicen que se trasladan ya la música al siguiente escenario. No, va a ser aquí, por supuesto que tiene que ser de esa manera, porque no podemos despedirlas si no es con la música del maestro Miguel Ángel Zul. El agradecimiento sincero a los 29 medios de comunicación que paralelamente nos siguen acompañando y siguen difundiendo el 9º aniversario de Xolabac. Allá nos traen la melodía con la que se van a despedir. Una deliciosa cumbia con el maestro Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Eso, muy bien. Chicas, un gusto haber compartido nuestra música con todas ustedes. Esperamos saludarlas muy pronto. Con esto ellas se van a despedir. Y de la misma forma nosotros nos vamos a descansar y volveremos a las 8:30. Vamos entonces, algo de cumbia sabrosa. Saludos especial para Pati Canel, presidenta de la Asociación de Damas del 18 de diciembre. Eso. Para mi amigo Martín Canel, el famoso gallo. Eso. Mira cómo la baila. El baile de
todos se quedan mirando, pero esta oruga no para de bailar. Hay veces que madruga y no puede gozar. Se va estirando, se va estirando, y de alegría hasta el color le va cambiando. La oruga se fue a pasear, la llevo por todita la ciudad, bailando es a todo dar, y ahora todos la vamos a imitar. Con la oruga ya verás que se disfruta un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor. Con la oruga ya verás que se disfruta un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor. Con la oruga, 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 vamos a bailar. Con la oruga, 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 vamos a bailar. ¡Échale, paisano! Vamos, chicos, de Solabán. Hay veces que madruga y llora y llorar. Se va estirando, y de alegría hasta el color le va cambiando. La oruga se va a pasear, la llevo por todita la ciudad, bailando es a todo dar, y ahora todos la vamos a imitar. Baila como la oruga, ya verás que se disfruta un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor. Como la oruga ya verás que se disfruta un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor. Oye, no, viene lo rico. Sabroso. Uy, 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 uy. Muy bien, desde Solabán, felicidades. Disfruta un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor. Baila como la oruga, ya verás que se disfruta un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor. Vamos, Rafa. Eso. Venga, Rafa. Eso, Rafa. Eso. Solabán Radio. 9º aniversario. Eso. Dímelo. Bueno, De esta manera finalizaron su presentación las chicas del Copite. Venga, fuerte los aplausos del público, por favor. Mi amigo Rafa. Creo que el aplauso tiene que ser más fuerte. Les voy a pedir el primer aplauso de la tarde para las damas del 18 de diciembre. Ese aplauso fuerte, por favor. Canal 502 de YouTube.